sucedió cuando tenía 20 ni cuando tenía 30, te estoy hablando después de mis 35 fue donde entendí que la única persona la que yo podía controlar era a mí misma. Y eso fue uno de mis grandes también batallas. Desde que era niña siempre quise entender y cambiar a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un alcohólico? ¿Por qué nos trata de esta manera? ¿Por qué no cambia? O a mi mamá, ¿por qué no deja a mi papá? ¿Por qué? Y a mi ex esposo, ¿por qué es así? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me trata de esta manera? Hasta que entendí que es que no estoy aquí para cambiar a nadie. Estoy perdiendo mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mi energía, mi fe, estoy perdiendo todo. Y a la que realmente debo de cambiar, o sea, ni me enfoco, que es a mí, cambiar mi forma de ver la vida, mi forma de tomar decisiones, mi forma de enfrentar situaciones, cambiar la forma en la que me estoy tratando a mí también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Break by Las Comadres. Mi nombre es Berta y todas las semanas me reúno con mi amiga Fernanda en compañía de algún invitado para conversar sobre temas interesantes que nos ayuden a ser mejores personas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y Fernanda te va a contar de quién se trata. Así es, hoy tenemos a Ana Cruz, una periodista, mamá muy chingona de México, por supuesto, y el día de hoy nos va a estar contando sobre su historia. Ana, si nos puedes platicar un poquito acerca de quién eres tú, estuviste en los medios de comunicación, Emmys, todo ese glamour, cuéntanos un poquito. Ese glamour y también esos traumas, como te comentaba Fer, de fuera del aire. Mi nombre es Ana Cruz, soy de Guanajuato, México, inmigrante como mucha de nuestra gente en este país. Llegué a Estados Unidos casi recién graduada de la universidad, con sueños, queriendo comerme el mundo. Empecé súper desde abajo, como vuelvo a lo mismo la mayoría de nosotros los inmigrantes, limpiando casas, limpiando el parque de la feria aquí en Dallas, cortando pasto, pintando casas, de todo. Y gracias a Dios tuve la fortuna de comenzar a ejercer mi carrera aquí también en radio y en televisión. Y bueno, más 15 años la viví, lo gocé, lo disfruté, lloré, aprendí y ahora pues soy dueña de mi propio negocio. A partir de todo lo que aprendí de mis años en medios, llegó un punto donde dije, pues ahora sí tengo que aventarme al ruedo y es lo que he hecho. Y ahora tengo mi empresa llamada Rollos de Mujeres LLC, donde ofrecemos campañas digitales para diferentes marcas en diferentes plataformas, en un blog, un podcast y también pues me siguen invitando como reportera y como embajadora de marcas. Ustedes saben, chicas, aquí le hacemos de todo, con que sea decente y con que nos paguen, le entramos. Y pues esa soy yo. Soy mamá, soy esposa, tengo dos hermosos nenes y soy súper orgullosa de ahora poderme dedicar a mi propia empresa porque eso me da tiempo también para mi mayor satisfacción, que es mi familia y mis hijos. Totalmente. Todo lo- Quisiera preguntarte cómo le hacías para manejar, bueno, yo que estuve en medios de comunicación también, o sea, cómo le hacías para manejar ese estrés en medio de, tú sabes, o sea, tu vida diaria, ¿no? O sea, no sé si ya tenías hijos para en ese entonces, pero bueno, o sea, el estrés que se maneja en ese tipo de trabajos es, como dices tú, un trauma. Sí, y yo creo que fue una de las razones por las que decidí tomar este paso de volverme dueña de mi propio negocio, porque aparte era mamá soltera. Mi hijo nació cuando yo estaba comenzando mi carrera aquí en medios y me la aventé solita, así que sí, era mucho estrés, eran muchas desveladas. Estaba en un show matutino, en un morning show aquí en Dallas, que era muy popular y nos fue increíblemente bien. Fue donde tuvimos la bendición de ganar 2 Marconis, pero obviamente eso trae también mucho estrés, mucha demanda física y emocional. Lo digo de broma siempre, pero no es de broma. O sea, el tiempo que estuve en radio, estuve soltera y nunca pude conocer a nadie, porque literal, mi vida la entregué completamente a mis proyectos profesionales. Gracias a Dios, mi mami siempre estaba apoyándome y vivía con mi mamá, así que es otra cosa que como mamá me entristecía mucho y era que mi mamá me crió a mi hijo. Yo era como el papá de la casa. Yo salía a las 4 de la mañana todos los días, regresaba en la tarde nada más a comer y otra vez a la computadora a trabajar. Tenía remotos, presentaciones en las tardes, fines de semana.
llegó momentos donde mi hijo estaba enfermo y yo lo traía en el carro conmigo, mi niño en calentura, y yo tenía sus compromisos y terminaba el compromiso y vámonos al pediatra. Hubo madrugadas donde mi mamá y mi hijo en el car seat, en el carro esperándome. Fue una época de mucho sacrificio, no solamente mía. Yo creo que para mí era mi pasión, era lo que me gustaba todo lo que se estaba logrando, pero en realidad el sacrificio fue para mis padres y para mi hijo principalmente. Y fue muy difícil, pero también fue muy satisfactorio profesionalmente y fue lo que me dio la pauta para poder lograr lo que estoy haciendo ahorita. Mucho aprendizaje, pero sí, no quise volver a repetir la misma historia con mi segundo hijo y vuelvo a lo mismo. Eso fue una de las grandes razones por las que decidí abrir mi propio negocio, qué difícil es también, pero al menos ya no tengo esa culpabilidad que sé que muchas mamás que trabajan tienen de no puedo darle todo allá afuera y tampoco estoy dando todo aquí adentro. Viví muchos años con esa culpa, Fernanda, y no quise volver a repetir la historia. Sabes que de todo esto, toda la historia en realidad es bien interesante y me identifico mucho, pues porque también soy mamá, tengo un solo niño, pero son más o menos de edades parecidas. Tu niño tiene casi 3 años, el mío acaba de cumplir 2. Y lo principal que me gustaría rescatar de esto es que no podemos hacer todo solas. Porque a veces cuando somos mamás nos queremos como empeñar en que yo puedo sola, yo tengo que poder hacerlo, yo voy a demostrar que lo puedo lograr, lo cual no está mal, pero siempre tenemos, así sea, una persona. En tu caso era tu mamá, ese pilar fundamental durante todos esos años de radio y televisión, y ahora que tienes tu negocio, pues también es tu familia, porque veo que tu esposo es bien activo con este tema, él aparece en tus redes sociales, graban videos juntos, también veo a tu papá, entonces, ¿cómo funciona esa dinámica familiar? Sí, yo creo que fue una de las cosas que mi esposo supo desde que me conoció. Él es mi segundo esposo, el papá, yo digo de mis dos niños, porque esa fue una de las cosas que me dio la pauta para tomar la decisión de rehacer mi vida nuevamente, encontrar un buen hombre y que odio cuando dicen, te acepto con tu hijo. Tú sabes, las que han sido mamás divorciadas o solas me van a entender y es muy difícil volver a rehacer tu vida cuando ya tienes nenes porque tienes que ser bien inteligente al elegir a tu pareja. Y fue una de las cosas que me encantó de Dusty, mi esposo, que él nunca fue, te acepto con... No, 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 aquí no es aceptar, mijo, aquí te sacas la lotería. Y venimos en paquete de dos. Entonces yo, sí, así lo percibí desde un principio y él me conoció trabajando en tele. Estaba de reportera para Azteca América aquí en Dallas Oh, wow. y fue una época también súper ocupada, fue donde tuve la bendición de ganar uno de los Emmys. Entonces él me conoció chambeando y súper chistoso porque inclusive me acompañaba cuando apenas éramos novios. Había grabaciones, a lo mejor tú lo viviste también eso, Fer, que es en las madrugadas o son lugares donde pues a uno de mujer le da miedillo también y estamos en Claro. una época donde también ese de no hay budget, no hay presupuesto, híjole, te lo restregan en la cara, ni camarógrafo tienes, tú tienes que montar tu propio tripié, tu cámara, darle record y correrle enfrente de la cámara y que si ya saliste sudada o con la greña loca, o sea, ya fue tu problema. Entonces, mi esposo como hobby tiene el tomar fotografía. Él no es fotógrafo de profesión, él tiene un trabajo en Corporate America, es todo acá, todo nerd, pero él encantaba tomar fotografía, entonces fue como anillo al dedo. Antes de que me diera el anillo de compromiso, dije, no, esto me gusta más. Sí, Porque más que el no, anillo físico. sí, fue como el compromiso y fue el que me veía todos batallando, me decía, no te preocupes, yo te ayudo, empezó a irse conmigo a grabaciones y creo que eso nos ayudó mucho porque me conoció, soy súper intensa, bien apasionada, bien soñadora, bien trabajadora, o sea, yo todo esto jamás lo he sentido como trabajo, amo lo que hago y él vio eso en mí y entonces pues me conoció así y ya cuando vino el compromiso, el matrimonio, hasta la fecha, no les niego, ha habido veces que, ¿sabes qué? Es todo, ya, I give up. Es mucho y el no, no, tú puedes. Siento que él sabe que esta es la manera en que me ve feliz y si no me ve haciendo esto, me voy a deprimir o algo me va a pasar y dice, no, tú dale, me acomoda mis micrófonos, me acomoda mis cosas y sí, Bertita, es la clave para que esté funcionando
mi negocio, mi familia, mis Ujú. hijos, que donde quiera andan conmigo. Ya está mi hijo, el más grande. Mami, ¿cuál es el sketch de esta semana? ¿Qué eventos ¡Qué tienes? bello! ¿Qué grabaciones tienes? Así todos los días, lo recojo a la escuela. Mami, ¿hay evento hoy? ¿Cuál es el sketch? ¿Cuál es el plan para esta semana? Pobrecitos, pero disfrutan también de muchas cosas bonitas que trae mi negocio, como es Sí. ir a eventos gratis, ir de viaje, recibir cosas. Entonces les encanta también ya. Es como que, mamá, ¿a dónde vamos hoy? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿No? Y Sí, también eh, crecer viendo a su mamá feliz, viendo a su mamá realizada, haciendo lo que le gusta. Yo creo que eso es invaluable, Total. porque yo siento que en general la mamá hispana tenemos como este estigma de la mamá sacrificada, que dio su vida por nosotros y no hizo más nada, sino que se dedicó a la casa, lo cual también sí hay personas que lo hacen, ahorita está completamente bien, no lo estoy juzgando, pero no podemos negar que eso nos hace muchas veces ver a nuestras mamás como que, ah, pobrecita mi mamá que trabajó tanto, o pobrecita mi mamá que le tocaba tan duro. Entonces, esta nueva generación, pues estamos teniendo como esa oportunidad de, sí, pues ser mamá es difícil porque incluye muchas cosas y es un cambio gigantesco en nuestras vidas, pero al mismo tiempo lo estamos balanceando y lo estamos alineando con cumplir nuestros sueños, nuestras metas y que nuestros hijos nos acompañen en el proceso. Entonces, sí. eso a mí me parece espectacular. Sí, sí, sí. Y no es nada fácil. Y justo Mm, lo que tú acabas de describir lo viví yo con mi mamá. Mi mami ha sido la mujer más sacrificada y amorosa que he conocido en mi vida. Ella, sí, ella se dio por vencida en sus sueños personales y se dedicó al 100% a nosotros. Y sabes que yo me quedé también con esos traumas de siempre ver a mi mamá no triste por nosotros. Ella, o sea, ha ujú. sido la mamá más feliz con nosotros, pero ver esa mirada de que, ¿y quién soy yo como individuo? Ujú, Sí. ujú. Y eso también me lo prometí desde muy chica, aparte porque mi mamá, todos en mi hogar vivimos violencia doméstica por 20 años, entonces fui una niña criada en un hogar con gritos, con insultos, con maltratos, con frases como no sirves para nada, no sé si se pueden decir malas palabras en su podcast, por favor, ahí me dicen. Adelante. Puedes, siéntete libre. Eres, sí, o sea, que si quieres trabajar eres una puta, me necesitas a mí para poder comer, para poder vivir, sin mí te mueres de hambre. Crecí escuchando esas frases y desafortunadamente a muchas niñas sí les afecta en el sentido de que crecen creyendo que son eso. En mi caso, desde que tengo uso de razón, se los juro, yo creo que tenía unos 7 años, 8 años, yo ya sabía que estaba mal, que mi mamá tenía que salir de eso y que mi mamá estaba sufriendo y era una de esas hijas que le decía, mami, ¿qué estás haciendo aquí? Deja a mi papá, deja a mi papá. Y esa era como mi Ujú. añoranza de niña, el día que mi mamá deje a mi papá, pero me lo prometí también, a mí jamás me van a hablar así, jamás me van a sentir mal y yo sí voy a pelear por mis sueños. Y por alguna razón, creo que eso mi mamá hizo muy buen trabajo. En mi mente siempre existió la idea de que la educación me va a ayudar, ir a la escuela me va a ayudar, tener estas herramientas me van a ayudar. Y también siempre mi mamá de alguna u otra manera inculcó en mi mente el todo se puede. Para mí siempre nunca ha habido esas barreras de no puedo, no puedo. Y sí, he estado jodida, pero jodida, muchachos, hasta donde no se imaginan, pero siempre en mi mente ha habido, no sé cómo chingados lo voy a hacer, pero sí puedo, sí voy a poder. Entonces esa fue mi promesa. Claro que no ha sido fácil y al igual que muchas sobrevivientes de violencia doméstica, repetí el ciclo, caí en lo mismo, en lo que me juré que no iba a hacer, también lo repetí. Mi primer matrimonio fue con violencia, entonces, pero la vida es un aprendizaje constante, pero sí, mi mami fue esa mujer sacrificada que tú describes, Berta, y yo me juré a mí misma que mis hijos no me iban a, que no se iban a sentir culpables, de decir, ay, mi mamá no es feliz Eso. por mí, al contrario, que me vieran sonriente y echándole ganas, que no el día de mi lecho de muerte también yo volteara y dijera, si hubiera. Es una Ujú. promesa que me he hecho a mí misma. No me quiero quedar con ganas de nada que me haga feliz, obviamente, siempre teniendo como mi prioridad también a mis hijos y a mi familia. Bueno, te decía que yo quisiera preguntarte sobre, o que nos contaras más bien, como que algún momento de tu vida que la estabas pasando realmente mal y como que dices tú fue ¿cómo es que se dice en español? Este,
Sí, o sea, que Tocaste dio un fondo. giro. Ándale, O tocaste dio un fondo y te giro. fuiste para arriba. Ajá, y que dio un giro. Pues yo creo que ha habido muchas, Fer, en mi vida. Mi esposo me dice, tu vida es una novela, de verdad. Y conste que no lo busco porque no me gusta el drama, me gusta ser una persona tranquila, pero yo creo que así, si se me vienen a la mente rápido, mi niñez fue muy difícil, muy triste en un sentido, pero del otro lado fue una niñez muy bonita. Mi mamá nos llenó de mucho amor, nos dio tanto mi mamá, pero sí, definitivamente, o sea, hay episodios, hay cosas muy fuertes que he contado, de hecho, en algunos de mis episodios de mi podcast, donde te puedo decir que uno de los traumas que yo entendí hasta ya de grande es que yo me llegué a hacer pipí en la cama hasta la universidad. Y era algo que oculté por muchos años porque me daba vergüenza, o sea, ¿en qué cabeza podía caber eso? No podía ni siquiera irme a quedar en la casa de amigas porque yo decía, no puedo. Cuando había viajes de la escuela, o sea, iba aterrorizada y me llegó a pasar en 2 ocasiones en la casa de una amiga y en otra ocasión ya estaba en la Ciudad de México viviendo, dando mis prácticas profesionales en Televisa y me hice pipí en la cama y no me daba cuenta, o sea, no era algo que yo pudiera controlar. Hubo noches donde no pegaba ojo porque no quería dormir, me daba vergüenza que me fuera a pasar y no entendía por qué hasta que después de mucho tiempo y muchos años, estoy hablando después de mis 30 años, entendí a través de ayuda de que fue un trauma que tuve desde la niñez por la violencia doméstica que vivía en casa. Entonces, ahí tuve que pedir ayuda. También, cuando decidí venirme a Estados Unidos, yo creo que para nadie ha sido fácil tomar ese paso de dejar nuestro país, nuestra cultura, nuestra familia, todo, y de decir, Ingesu, o sea, me voy con sueños, con 30 pesos, no dólares en la bolsa, y me vine sin saber a lo que venía. Y la otra muy difícil también fue cuando tomé la decisión de divorciarme la primera vez, de separarme la primera vez, mi matrimonio. Yo creo que especialmente la mujer latina eh, nos crían y tenemos la idea de casarnos para toda la vida. Y yo no me casé jugando, mi hijo fue concebido dentro de un matrimonio con amor, pero para llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? No, tengo que salir de aquí no por mí. Y lo he platicado también en muchas ocasiones donde cuando supe que iba a ser mamá, fue el momento donde dije, no, yo no quiero lo mismo para mi hijo que yo viví. Yo no quiero que mi hijo crezca con estos traumas. Y eso de verdad que es una de mis pasiones de trabajar tan duro por ello en todo lo que hago, en el contenido que hago, en el trabajo que hago de criar hijos sanos para que no tengan que sanar heridas en un futuro. Entonces, yo sé que mi hijo tiene heridas, porque cualquier niño que viene de un divorcio tiene heridas, pero al menos no quise que tuviera las heridas de violencia que tuve yo. Entonces, ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida también. El estar embarazada, estar en un proceso migratorio en ese momento, el que mi abogado me dijera, prepara tus maletas porque te va a llegar una orden de deportación, el estar sola. Y aparte el desgarre emocional como mujer, el dejar a la persona que yo pensé que amaba. O sea, fue demasiado. Pero sí les puedo decir, Fernanda y Berta, que esos momentos donde, como Berta lo dijo, toqué fondo y fueron los más difíciles, en cada uno de esos momentos he salido más fuerte. Y han venido cosas increíbles que digo, Diosito, me quieres demasiado, cosas que ni me imaginaba. Y para prueba está, cuando decidí separarme de mi ex esposo y embarazada y con miedo, fue cuando me vino mi oportunidad, mi primera oportunidad de trabajar en medios aquí en Estados Unidos. Entonces, cada momento donde he sentido que ya no puedo más y donde me he tirado en el suelo y he llorado, ha sido el inicio de algo increíble que no tengo ni idea en ese momento que va a suceder. Y la última, quiero mencionarla también si me dan oportunidad, chicas, es en mi segundo embarazo con Baby Zane, en el momento en que mi hijo entra a las 3 de la mañana, entra el director de NICU, de cuidados intensivos neonatales aquí en el hospital, y el doctor temblando. Cuando tú
Cuando tú ves a la persona en la que tú confías y que sabes que tiene el control de la salud de tu hijo, cuando entra el doctor temblando a las 3 de la mañana diciéndonos necesitamos que firmen este papel porque su hijo va a ser conectado a ECMO, que es una máquina de soporte de vida artificial, mi nene no tenía ni 24 horas de nacido, y ya nos habían explicado durante el embarazo que pues estar en ECMO era 50% de probabilidad que sobreviviera, 50% que no. Entonces fue uno de los momentos donde mi esposo y yo, mi esposo que no fue criado en una religión, nos tiramos de rodillas en el suelo y él me sujetó de las manos y entre lágrimas me dijo, tú que sabes de Dios, ora, pide, habla con tu Dios, enséñame a hablar con tu Dios y ayúdame a tener fe, porque fue en un momento donde ni él ni yo teníamos control de nada. Y todos los que nos están escuchando y nos están viendo han pasado por esos momentos donde te das cuenta que como ser humano somos nada y que solamente los que tenemos fe tenemos ese poder de fe de decir, todo está en tus manos. Y sí fue uno de los momentos donde también toqué fondo muy, muy duro y entendí que no era nada nuevamente y dejé todo en manos de Dios. 2 años y medio después te puedo decir que Iberta ha visto a mi bebé. Fue el inicio también de algo nuevo y algo increíble y fue el inicio de dejar mi trabajo de full time y dedicarme al 100 a mi negocio porque quería estar con mi familia. Así que esos momentos, chicas, han sido al contrario. O sea, sí da miedo en el momento y sí dices, wow, no puedo, pero después volteas y dices, fue el inicio de otra cosa maravillosa también. So, esas 3 cosas creo que han sido las Total, Bueno, y de creo que, hecho, no, dale tú, que yo ya pregunté. cuando yo supe de Ana por primera vez, eh, ella, bueno, me comenzó a seguir y yo vi, bueno, wow, ¿quién es esta mujer? Y bueno, Benjamin es unos meses menor que su bebé. Y recuerdo que en esa época le acaban de retirar una sondita que tenía, ¿no? Sí, Y yo no conocía a Ana, yo no sabía nada de su historia, simplemente pues en ese momento nos vimos por redes sociales. Obviamente conecté con ella porque a pesar de ser un poquito mayor, pues una mamá además primeriza en mi caso. Y yo recuerdo haberle comentado eso a mi esposo. Oye, me sigue una señora, así, así, mira lo de su bebé, y me recuerdo haberle contado. Y no sabía, o sea, digamos, lo que había detrás, pero obviamente cuando son momentos así en los que está de por medio, pues la vida de tu hijo es como tú dices, no, ese es el fondo del fondo. sí, Sí. Y bueno, quien no tiene hijos también vive otras experiencias que son totalmente válidas, pero de todo esto, con hijos o sin hijos, siempre es importante que sea en lo que sea que creamos, tengamos esa fe de que vamos a poder salir de eso. Y que no nos quedemos allí, busquemos ayuda, nos orientemos con otras personas e intentemos hacer como el niño pequeño que está aprendiendo a saltar, que empieza primero a hacer sí, así como que, sí. ahí voy, y después lo consigue. Entonces, de verdad que me parece una historia súper genial y me encanta que la compartas. Ahora sí, Fer. No, no, yo, bueno, yo la preguntona aquí, o sea, No, Fer es yo la creo que, entrevistadora, yo soy la comentarista. no, 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 ya, no, no, no. No, o sea, como que el recalcar, bueno, o sea, tu historia me está haciendo pensar, por ejemplo, yo en terapia con mi psicóloga, o sea, hablamos mucho como del soltar, ¿no? O sea, creo que por lo que me cuentas, o sea, la vida te ha puesto en situaciones donde no te quedaba de otra más que soltar y confiar, ¿no? Y yo siento en lo personal como que a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso, o sea, es de que uno se imagina a veces su vida de cierta manera que dices, yo quiero hacer esto y luego voy a hacer esto, o sea, como muy en orden y muchas veces no resulta así, ¿cierto? O sea, me Sí. imagino que te ha pasado, has estado en situaciones que dices tú, yo no planeé esto, yo no quería esto para mí y pues sí, no te ha quedado de otra más que soltar y confiar que vienen cosas Sí. mejores. Sí, siempre y cuando se alinee con lo que con lo que a ti te hace feliz, ¿verdad? Yo creo que a veces el ser humano, leí varias libros y he visto entrevistas donde se habla mucho de que la mayoría de nuestros problemas, yo creo que el 70% de nuestros problemas están en nuestra mente nada más. Son cosas que no tenemos control sobre ellas,
escuché en una entrevista de un chico que admiro mucho en México, un presentador de televisión, y hablaba de que su papá tenía problemas de alcoholismo y desde que era niño su mayor miedo fue el momento en que su papá iba a morir a causa del alcoholismo. Y durante 40 años vivió con ese miedo y su papá no murió por causa del alcoholismo. Su papá dejó de tomar en sus últimos 10 años de vida. Y yo creo que es natural del ser humano sentirnos de esa manera, en que queremos controlar todo, pero la verdad es que no se puede. Y también a lo largo de la vida, esto no sucedió cuando tenía 20 ni cuando tenía 30, te estoy hablando después de mis 35, fue donde entendí que la única persona la que yo podía controlar era a mí misma. Y eso fue una de mis grandes también batallas. Desde que era niña siempre quise entender y cambiar a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un alcohólico? ¿Por qué nos trata de esta manera? ¿Por qué no cambia? O a mi mamá, ¿por qué no deja a mi papá? ¿Por qué? Y a mi ex esposo, ¿por qué es así? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me trata de esta manera? Hasta que entendí que es que no estoy aquí para cambiar a nadie. Estoy perdiendo mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mi energía, mi fe. Estoy perdiendo todo. Y a la que realmente debo de cambiar, o sea, ni me enfoco, que es a mí. Cambiar mi forma de ver la vida, mi forma de tomar decisiones, mi forma de enfrentar situaciones, cambiar la forma en la que me estoy tratando a mí también. Y se habla mucho y me da tanto gusto que finalmente se esté hablando de que cómo me siento físicamente, cómo me siento emocionalmente, qué quiero, qué me hace feliz. Y hasta que entendí eso, obviamente después de tanto madrazo, dije, no, ya, o sea, no voy a cambiar el mundo, me voy a cambiar a mí misma. Es como he podido encontrar un poquito más de balance, que aún no es perfecto y nunca va a ser perfecto y sigo aprendiendo en el camino, pero al menos sí me siento tranquila y me siento plena y creo que pues estoy más abierta a seguir. Y lo que hablabas me encantó, ¿verdad? Que es aprender. Todos los días deberíamos de ser como niños. ¿Qué viene? Desde la emoción que se siente de niño. El adulto ya nos hemos entrenado y le digo a mis hijos cuando quieren hacer tonterías o se revuelcan en el piso o se ensucian y mi esposo, no, se va a ensuciar y se va a meter la mano a la boca. Déjalos que sean niños, que sean tontos, que no tengan miedo de nada. Deberíamos de ser más así nosotros todos los días. Imagínense cuántas cosas no lograríamos si no tuviéramos esos miedos en la mente. Como cuántas veces no te aventarías al ruedo. Como lo mencionabas, Berta, hago cosas en inglés también y mis miedos siempre de que mi acento y no es mi idioma natal y la fregada, hasta que no se me quitó ese miedo y dije, Ingesu, el que me entienda bien y el que no, ni modo. Y claro, también continuar mejorando y practicando y todo. Claro. Abrir tu propio negocio. Ustedes, chicas, comenzar su podcast. O sea, si no se hubieran quitado ese miedo, no estuvieran aquí. Así que ojalá que todas las que nos estén viendo y escuchando digan, quiero ser estúpida el día de hoy, aventarme, que se me quite el miedo. Y van a ver que es bien bonito ser tontas de vez en cuando, porque nos ayuda a descubrir cosas que no lo haríamos si no nos quitáramos esos miedos de la cabeza. Sí siento que, no sé, o sea, ¿a ti no te generó como que un impacto eso? El trabajar en medios, ¿no? Que tienes que ser como tan reservada y tan al tanto de lo que haces y no haces. Sí, te moldean, definitivamente te moldean. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en radio, siempre he sido una persona creyente, ¿verdad? Llámales la religión que le llames. Fui criada católica, aquí en Estados Unidos conocí el cristianismo, entonces, pero llámales la religión que llames, sí no teníamos permitido decir muchas cosas, porque eso iba a generar conflicto de intereses, iba a generar controversia, íbamos a perder ratings, etcétera, etcétera. Pero sí siempre, a lo mejor sí he sido muy rebelde porque siempre tuve bien claro lo que era, pero también me moldearon una imagen porque era parte de la estrategia para que funcionara el show, etcétera, etcétera. Sí se me moldeó una imagen, por ejemplo, nunca decía una mala palabra y de repente me salen, cuando me emociono mucho, no enojada no digo malas palabras, pero cuando estoy como que muy emocionada con un tema, sí me sale como que se siente bonito soltar así como la mala palabra, pero eso jamás lo podía decir ahí. Por ejemplo, lo que sí, por ejemplo, en televisión, y eso es algo con lo que he peleado mucho, era del que, oye, tienes kilos de más, tienes libras de más, y ahora volteo, te estoy hablando que estaba en tele hace 4 o 5 años, y volteo y digo, era un
palo. Y me digo a mí misma, después de tantos años de sentirme mal y de sentirme gorda y de sentirme fea, volteo y digo, pero si estabas bien bonita. Ana, ¿qué estabas pensando? Pero en ese momento pues sí me sentía gorda, me sentía fea, porque era lo que me decían. Y ¿sabes qué? Siempre se habla de que el hombre te lo decía en los medios, no es cierto, hasta las propias mujeres, porque yo estuve rodeada de mujeres y era de que, oye, si bajaras unas 5 libras, te verías mejor. O que, oye, ponte el vestido más apretado. Y yo odio vestidos apretados. Que el escote, la tele vende, o sea, esas frases, ¿verdad? Que te van poniendo, sí, lo viví mucho. Y por eso me encanta esto de lo digital, porque aquí nadie te dice nada, o sea, haces lo que se te da la gana, obviamente con respeto también al público y con esa ética que ustedes traen, porque las dos son unas profesionales de las comunicaciones, así que sí lo viví, Fer, pero ya no, ya no me afecta. Sí, no, eso quedó atrás. Bueno, y te ha dado resultado ser tú misma en realidad, porque como estábamos comentando antes de grabar, pues tienes clientes que se han mantenido contigo durante 7 años, si no Sí. me equivoco. Entonces, si un cliente se mantiene tanto tiempo con una persona, es porque está alineado con su forma de ser y porque el público de ellos también está alineado con lo que tú eres y has podido construir una comunidad que es una comunidad muy cálida y que tú digas hoy en el medio digital no me dicen nada, es porque justamente has encontrado esa empatía y esa conexión, has podido hacer esa Claro. conexión con tu audiencia, que tal vez si siguieras en la televisión, sí, te seguirían porque estás allí en la televisión y te admiran y te ven como esa figura que está en la televisión, pero no sería como Ana, mi amiga de Rollos de Mujeres, que me cuenta las cosas que mucha gente no se atreve a decir. Entonces, con esto, me gustaría que hablaras un poco de tus plataformas y de tu podcast, que les digo una cosa, tiene cada invitada con cada tema que realmente es rollos de mujeres. Cuéntanos. Y que tienen que estar pronto ustedes también ahí, ya las estoy comprometiendo aquí, tienen que Sí, sí, acompañarme sí. también. Excelente, te acompañaremos, gracias. Sí, lo que hablabas de los clientes, creo que hay una combinación de muchas cosas. Una, nosotras también tenemos que darnos la oportunidad de saber elegir con qué clientes queremos trabajar. Porque cuando estábamos, y vuelvo a mis ejemplos, cuando estaba en radio, por ejemplo, o en televisión, yo no tenía voz ni voto. O sea, llegaban y me decían, tienes un endorsement con esta marca de cervezas, pero yo no tomo y yo no promuevo el tomar alcohol. Bueno, pero están pagando cientos de miles de dólares. Así que y tú eres el talento del morning show femenino, así que quieren el talento del morning show femenino. También llegaban situaciones donde, ¿sabes qué? Un club nocturno quiere que el morning show esté ahí y tu co-host no quiere eso, así que vas a ser tú. Y yo, pero es que yo, no, o sea, ni fumo, ni tú, y claro que me encanta bailar y todo lo que tú quieras, pero ya, o sea, ya no iba acorde a lo que yo soy, a lo que yo creo, siento y es verdad conmigo misma, pero no tienes opción. Hubo ocasiones que sí, de plano, o sea, ellos me entendieron, por ejemplo, yo no promuevo cirugías plásticas, es uno de mis fuertes de que no, todo lo natural, claro, que masajes y que esos grabs en el estómago, cualquier cosa que no sea invasiva, tal vez lo pienso, tal vez lo haga. Cigarros, jamás voy a trabajar con cigarros, alcohol, yo no tomo, así que mi audiencia ni me va a creer, va a decir, ay, sí, Anita, cómo no, pero si es un vino, pues se lo doy a mi marido y si me pagan bien, pues ahora le hacemos la campaña, ¿verdad? Pero sí, soy bien clara en mis ideales y cuando trabajas para una empresa no se te da tanto esa apertura de tú poder elegir, pero ya cuando estás con tu propio negocio, claro que tienes más libertad y es eso, es una combinación de muchas cosas, Berta. El cliente va a ver en el que tú seas genuina, obviamente va a ser un cliente que te está eligiendo a ti también porque vas acorde a lo que ellos quieren promover, o definitivamente tal vez una marca de cirugías plásticas decir, no, esta chica no nos sirve, y qué bueno, o sea, es ser claros
y tener ese enfoque de qué quieres tú, cómo te puedo ayudar yo, cómo nos podemos ayudar mutuamente. Y también la ética profesional. Hoy en día estamos viviendo, y yo lo vivo constantemente con mi negocio cuando trato de contratar a alguien y encuentro un editor, una editora y pues nomás me editaron un episodio y me lo mandaron tarde y me dijeron, ¿sabes qué? Es que se me trabó mi computadora y ha sido la historia de toda la vida. ¿Sabes qué, amor? Entonces, pues esto no es para ti, ¿verdad? Y me ha tocado hacerlo. O sea, la ética profesional no cualquiera la tiene. Entonces, para poder sobrevivir tantos años en una industria y para poder mantener un cliente por tanto tiempo, hay muchos factores de por medio. Entonces, eso es lo que siempre he tenido bien presente y que trabajar bien duro, porque si yo te doy un deadline de que te voy a entregar, no sé, tus voiceovers mañana a las 8 de la mañana, a mi cliente no tiene que importarle que yo se me ponche una llanta o X, Y, así sean 3 de la mañana, yo estoy grabando mis voiceovers y ese cliente va a recibir sus voiceovers a las 8 de la mañana, como acordamos. Entonces, esa soy yo. Y creo que eso pues me ha ayudado mucho en este camino. Pero sí, es una combinación de muchas cosas. Y en sí, mi plataforma así surgió, ¿verdad? Surgió estando en radio donde pues sí, se te dan periodos para hablar, pero te mandan la señal de hasta ahí. Y para mí era muy importante tener un espacio para las mujeres, porque estuve en una industria que todavía es dominada por los hombres y estuve en juntas donde eran 6 hombres y yo. Estuve 3 años en la radio donde todo el talento de la radio eran hombres y yo. Y era una estación de pop en español donde nuestro target audience eran mujeres. Mujeres. Así no lo pintaban. Mujeres de 28 a 35 años es tu target audience. Todo el contenido tiene que girar en torno a ello y eran hombres tomando decisiones. Eran hombres hablando de toallas femeninas. Eran hombres hablando de dating, de struggles de mamás. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Sí. O sea, ¿qué es esto? Y yo hablaba y daba una idea y no se me tomaba en cuenta. Y 3 minutos después el hombre al lado mío decía, oye, ¿y si lo hacemos así? Y era la misma idea que yo dije, ay, qué genial, sí, hay que hacerlo. Lo viví muchos años y dije, no. Pero ya cuando llegó el punto donde sí dije, ¿pero qué es esto? Donde se cambió de la estación de pop en español a regional mexicano y donde ya tenía que jugar un papel que a mí no me gustaba para poder encajar en ese formato que ellos piensan que es el regional mexicano, que te voy a decir una cosa, no, porque, y me lo llegaron a decir muchas veces, no, tú no eres suficientemente paisa, o tú no eres, o eres muy fresa para este formato. Y yo decía, puta madre, pero si yo crecí con Ramón Ayala, Los Rieleros del Norte, o sea, yo me sé de memoria, grabé en la penca de Un Maguey Tu Nombre, mi papá era el borrachito que estaba ahí con la caguama, o sea, yo crecí así, yo viví así cuando era adolescente, o sea, mis bailes eran jaripeos llenos de tierra, pero aquí en Estados Unidos se tiene un concepto muy erróneo de lo que es ser mexicano y ser regional mexicano, y así no lo han vendido y así lo hemos tenido que consumir, y no me gustó, me cansé y dije, no, o sea, de ahí vengo, de entre las vacas, de entre la tierra, de comer tortillas en el comal, prendida el fogón con caca de vaca, porque ese era nuestro fertilizante. O sea, sí me explico todo eso y me llevé una sorpresa y me quedé muy, muy traumada en el que me estaba aquí, al menos en mi experiencia, pues no se nos diera la oportunidad a una mujer más educada, que exigiera respeto, que no tuviera que ser la chichona brincando ahí para que me pudieran tener. Me enojé y comencé escribiendo en mi blog porque dije, no me dejan hablar, ok, voy a escribir, amo escribir y abrí mi blog en el 2012 sin imaginarme pues todo lo que iba a venir después con rollosdemujeres.com y después pues empecé a ver lo de los podcasts. Hace años dije, esto es lo mío, o sea, aquí soy, abrí el podcast y es lo que nos hemos convertido ahora, gracias a Dios. Plataformas de redes sociales, página web y podcast, todo Rollos de Mujeres, todo con el mismo objetivo, el mismo propósito. Un espacio para nosotras las mujeres, poder expresarnos, poder hablar de todos los temas que nos conciernen y de una manera donde nadie ni nos va a juzgar ni nos va a decir cállate o no, nos va a decir aquí no es importante. Esto es para nosotras. Y me da risa porque tengo muchos seguidores hombres y me los he topado y, Anita, ¿por qué no hablas cosas de hombres en el podcast? Y yo, pues es que se llama Rollos de Mujeres, amor, pero a ver, dime, dame un tema. Y me los han dado porque
también, no sé, yo todavía no logro entender muy bien el concepto de feminismo y creo que soy feminista en el sentido de que exijo igualdad para nosotras las mujeres, pero también amo los hombres, tengo 2 hijos varones y yo estoy al 100 en la igualdad de ambos y sí, ¿qué te interesa escuchar, amor? Y me han dado los mejores temas los hombres sobre la depresión en el hombre, cuando hablas de un mexicano macho donde la depresión es una opción. Hemos hablado de cuando les han sido infieles, entonces tratar de entender las perspectivas de ambos lados, pero en un entorno donde la mujer tenemos voz y tenemos voto y tenemos seguridad. Eso es lo que es Rollos de Mujeres, chicas. Me encanta, me encanta. Ana, cuéntanos un poquito qué viene para Rollos de Mujeres en el futuro. No sé, tengo muchos planes. Sí, hay que fluir. Sí, soy súper soñadora. A veces hasta le digo a mi esposo, jálame la cuerda porque me emociono demasiado. Pero estoy súper contenta y de hecho todavía no lo anuncio, así que se los voy a decir aquí. Está creciendo el equipo, se están sumando personas al equipo y estoy bien contenta porque ustedes que también hacen todo solitas saben qué trabajo es producir, preproducir, diseños, marketing y todo para cualquier proyecto, así que ya estaba súper saturada de trabajo, así que se están uniendo 2 personas que son personas a las que quiero mucho y que son gente a la que admiro demasiado. Van a por ahí ver 2 caras nuevas, 2 mujeres increíbles en Rollos de Mujeres Podcast muy, muy pronto. Les van a encantar sus personalidades, las amo, las admiro y ya se están sumando, así que creo que cuando unimos fuerzas y cuando se suma más gente al equipo, más cosas vienen para todas y para los que nos escuchan. Las chicas una de ellas es una persona con la que se van a cagar de la risa. O sea, yo cada que platico con ella le digo, güey, o sea, te necesito en mi vida mínimo 5 minutos al día porque me cagas de la risa, así que eso me encanta. Así que vienen cosas muy, muy bonitas para Rollos de Mujeres Podcast. También estamos ya saliendo a locación, hemos grabado ya en vivo, con audiencia en vivo. Lleva muchísima más logística y producción, pero estoy muy, muy emocionada porque es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Y yo soy de gente, yo necesito ver gente, si no me deprimo, se los juro. Así que esa interacción en vivo no te la da nada, ninguna otra cosa, estoy muy contenta. Y también estoy lanzando otras cosas. Viene un libro muy pronto que he estado trabajando muy duro en ello y ya estamos en las etapas finales, así que estén por ahí pendientes. Y sigo con lo de mis campañas de redes sociales, gracias a Dios nos está yendo muy bien, ahora ando hasta con equipo de fútbol y por ahí conversaciones con otras personas, así que muy contenta, viene mucho trabajo. Pero también me encanta que pues estoy con mi familia y que mis hijos los veo crecer, los llevo a la escuela, los recojo de la escuela, los llevo a sus deportes y mi esposo también les cocino en casa, hicimos muchos cambios en casita también, en comer más saludable, así que estoy emocionada que estoy encontrando ese equilibrio, aunque hay días, chicas, que igual me siento de la fregada y digo, ay Dios, ¿por qué me meto en tanta cosa? Pero muy contenta. Así que estén atentas porque sí vienen cosas muy bonitas para Rollos de Mujeres y siempre pensando en nuestra comunidad, que son las que nos escuchan. Todo lo que hacemos es para ustedes, chicas. Muy bien. Ana, Oye, ¿y algún...? No, tú. No. Es que estamos las dos, de verdad que la conversación ha sido mucho más genial de lo que ya sabíamos que iba a ser, Sí. porque a mí me parece simplemente espectacular cuando tenemos la oportunidad de conversar con personas que se abren y que dicen, sí, a mí me pasó esto y aquello y lo superé así y yo te invito a que lo hagas también, porque no todo el mundo tiene esa honestidad y no todo el mundo tiene esa vulnerabilidad. Entonces, para cerrar, me gustaría preguntarte qué mensaje le darías a las mujeres que están allí con miedo de tomar esa decisión, sea la que sea, pero que saben que les va a cambiar su vida para bien. Yo creo que en primer lugar sería aprender a conocerse a ellas mismas, porque el sueño de cada mujer es diferente, no tiene que ser el mismo, pero todas tenemos sueños y a lo mejor
no se nos enseñó a conocernos y a entendernos y a saber qué nos hace felices. Y que yo sé que nosotros trabajamos en redes y necesitamos de las redes, pero a veces también es necesario desconectarse de las redes. Mis mujeres lindas, no se comparen, no vean a nadie como un punto de comparación, tal vez de referencia y de inspiración, porque lo necesitamos, pero rodéense de contenido bueno, de gente buena, tanto virtual como en persona, y busquen a esas personas, a esas mujeres donde sienten que les transmiten energía y les transmiten que te hace sentir bien, que llegas a casa y dices, qué bien me la pasé, qué inspirada vengo, qué bonita me siento, qué bien. Cuando sientas ese clic con quien sea que esté a tu alrededor, frecuéntala más, platica más con ella, platica más con él. Y igual lo que ves en redes sociales, en contenido como el de ustedes, muchachas, como cualquier podcast que tú escuches, cualquier persona que sigas en Instagram, en Facebook, si sientes ese clic, si te sientes bien después de ver esa publicación, síguela. Si no, si empiezas a dudar o empiezas a sentir como que, ¿por qué yo me veo así? ¿Por qué yo todavía no lo logro? ¿Por qué mi hijo es berrinchudo y el de ella no? ¿Por qué? Porque yo no cocino bien y ella sí. Si empiezas a sentir esa vibra de comparación, déjala de seguir inmediatamente. Deja de nutrir tu mente con toda esa cosa que no te está ayudando. Ese sería lo principal. Conócete a ti, quiérete a ti, y ya después, poquito a poquito, créeme que las ideas van a empezar a surgir. Rodéate de gente que sabe más. Siempre se habla y hablamos de que tú eres el reflejo de las personas con quien te rodeas. Así que empieza a rodearte de gente buena. Yo he logrado muchas cosas en mi negocio gracias a que me he rodeado de gente, y de ti te tengo que exprimir, Berta. Veo todo el increíble contenido que estás compartiendo todos los días, y te tengo ahí, así estoy pendiente a ver qué dice Berta el día de hoy, porque tienes muchas habilidades y mucha sabiduría en temas muy específicos de mercadotecnia, que vuelvo a lo mismo, necesitas gente así de la que puedas aprender. He comenzado a rodearme, por ejemplo, de una muy buena amiga, Sandrita, si ves este episodio, me ha enseñado tanto sobre cuestiones legales, sobre impuestos, sobre registro de negocio y todo eso, que me ha ayudado a mi negocio. Estoy conociendo gente donde digo, wow, o sea, puedo aprender de ellas, crear comunidad y aprender las unas de las otras, agarrarnos de la mano y decir, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando tú me dijiste, Berta, estoy haciendo mi podcast, dale, no lo pienses, no, y que no, hombre, ni madres, aviéntate, no lo pienses. Y eso le digo a todas las que nos están escuchando y tengan un sueño, ok, tranquila, conócete primero, rodéate de gente buena, rodéate de contenido bueno que te haga sentir bien, y después aviéntate. Tenemos un dicho en México, no sé si lo conoce Fernanda, como gordo en tobogán, dale, sí. Dale. Totalmente. Que en el camino vas a ir aprendiendo, y de eso se trata. Así que ese sería mi consejo para ustedes. Mil gracias. Gracias por acompañarnos, Ana.